Hoy vamos a hacer torta de choclo, o como le llamen en tu país, choclo, elote, jojoto, maíz. Así que sin más, comencemos. Vamos a necesitar una licuadora y es todo lo que vamos a usar para hacer esta torta. Vamos a abrir una lata de choclo, le vamos a escurrir el líquido bien y lo vamos a poner en la licuadora. Ahora vamos a agregar 3 huevos. Y con la misma lata de choclo vamos a usar de medidor. Vamos a poner media lata de aceite de girasol o de maíz. Les sugiero respetar el orden de los productos para que la licuadora no se atore con los elementos sólidos debajo. Ahora le agregaremos una lata de azúcar, una cucharada sopera de polvo de hornear y una lata de polenta o de maíz precocido de esta, ¿ven? Harina de maíz precocida. También una lata de leche. Aproximadamente una cucharada de esencia de vainilla para saborizar. Y estamos listos para hacer el primer licuado. Y acá me olvidé de mostrarles, es media lata de harina leudante. Y hacemos el licuado final hasta que quede lisito. Mientras tanto, una fuente de 20 por 30, le pondremos papel manteca, la aceitaremos o enmantecaremos. Le pondremos polenta encima y mientras tanto tendremos el horno precalentando. Y ya tenemos nuestra preparación. ¿Vieron qué fácil que es esta torta de choclo? Y ahora pondremos suavemente la mezcla en la asadera y la enviaremos al horno a cocinar. El tiempo de cocción de esta torta es en horno a 180 grados los primeros 10 minutos y luego lo bajan a 160 los últimos 20. Cuando la vean que esté doradito y los bordes se empiezan a poner tostados, es momento de poner el palillo y ver que esté sequito. Y ahí ya está nuestra torta de choclo. Vamos a dejar que baje un poco la temperatura, la vamos a desmoldar sobre una rejilla, le cortaremos los bordes, la daremos vuelta y la bañaremos con un glacé. Para hacer el glacé vamos a poner 3 cucharadas bien copetonas de azúcar impalpable y le iremos agregando el limón de a poco, jugo de limón de a poquito. Vamos a ir mezclando hasta obtener una crema que sea bien fluida y que nos sirva para bañar nuestra torta de choclo. Y acá les muestro cómo tiene que quedar de fluida. Tiene que correr así. Bañaremos nuestra torta de choclo o la torta de elote. Y bueno, luego le vamos a colocar unos hilos de chocolate. Por supuesto, esta torta también la pueden comer sin ningún tipo de baño. Es ideal para acompañar un mate, un té o un café. O para usarla como postre para un almuerzo o una cena. También la pueden hacer en un envase más chico para que salga más alta. Yo la elegí así porque quiero hacer cuadrados. Si sos emprendedor, también te sirve para vender estos cuadrados perfectamente envueltos. Si te está gustando la receta, regalanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te avise cuando subimos más contenido. Y miren qué perfectos quedaron, deliciosos, súper húmedos. Y hasta la próxima, chau chau chau. Y a volar, hasta el próximo video, somos Experiencias R.